Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas al conversatorio que realizaremos el día de hoy en el marco de la campaña pública por los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes en situación de movilidad. El tema que abordaremos el día de hoy es el tema de las desapariciones. Y para ello contamos con la presencia de dos excelentes ponentes, una de ellas internacional, la licenciada Mitzi Robles, y la antropóloga Aimé Zambrano, quienes desde una perspectiva con enfoque de género nos hablarán del tema de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. En primer término, iniciaremos con la licenciada Mitzi Robles. Ella es feminista, licenciada en filosofía, maestra en humanidades, con una especialidad en filosofía moral. Actualmente es estudiante del doctorado en humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es integrante y fundadora del Seminario Permanente de Violencia y Derechos Humanos y del Seminario de Potencialidades de los Feminismos, ambos en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Adelante, licenciada Robles, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes compartiendo pues un poquito de las experiencias y los saberes que hemos logrado conjuntar en México en el tema de desaparición de personas, específicamente en este caso concreto, desaparición de mujeres y niñas. Antes que nada, a mí siempre me gusta empezar a decir que respecto al tema de desaparición, muchas de las cosas que nosotras compartimos tiene que ver con los saberes y los conocimientos, las prácticas que han logrado desarrollar los colectivos, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas. En México estamos tratando de impulsar procesos colaborativos de construcción de conocimientos con la finalidad, primero, de comprender el fenómeno de la desaparición de personas y luego de implementar prácticas que nos permitan claramente ejecutar planes de búsqueda eficientes, localización y además pues implementar prácticas sociales, políticas y jurídicas que nos permitan no solamente detener el fenómeno, sino también prevenirlo y erradicarlo. En ese sentido, me gustaría empezar dando algunas cifras de cómo andamos en México respecto al fenómeno de la desaparición, porque es muy importante para dimensionar y entender la especificidad de la desaparición de mujeres y niñas en México. Hasta el día de hoy, en el registro oficial tenemos 86,437 personas desaparecidas. De esa cifra, un cuarto tiene que ver con desaparición de mujeres y niñas. Es decir, que tenemos aproximadamente 21,462 mujeres desaparecidas reconocidas oficialmente. Aunque en México, como siempre decimos, que las cifras oficiales son una dimensión aproximada, pero siempre hay un subregistro y hay una cifra que llamamos negra, porque en México hay muchísimas desapariciones que por los contextos de extrema violencia en los cuales vivimos en algunas regiones del país, pues no se denuncian. Y porque además siempre hay grupos poblacionales mucho más vulnerables que no tienen justamente acceso a los mecanismos de denuncia oficiales. Entonces, eso es muy importante decirlo. Digamos que en la comprensión del fenómeno de desaparición de mujeres y niñas, hemos claramente entendido que en un país como en México, en donde aproximadamente 10 mujeres son asesinadas al día y aproximadamente 5 mujeres son desaparecidas al día, es muy importante entender la especificidad de las violencias que se van concretando y se van generando alrededor del fenómeno. Si bien es cierto que la desaparición de personas en su proporción mayor está concentrada en el género masculino, en México hemos intentado avanzar en la difusión justamente de la importancia de entender cómo diferenciar las violencias que están afectando a las mujeres cuando nos enfrentamos al fenómeno de la desaparición. Desde nuestra perspectiva, lo que hemos logrado entender y comprender es que hay condiciones de vulnerabilidad específicas
las que nos enfrentan las mujeres y las niñas en México. Y de ahí partimos. Que hay violencias específicas que, entendiendo también que en la región de América Latina y a nivel global se ejecutan en diferentes intencionalidades y en diferentes niveles, pero que al final de cuentas el simple hecho de ser mujeres nos pone en ciertas condiciones de vulnerabilidad. En este sentido, nosotras detectamos algunos elementos fundamentales para comprender justamente la desaparición de mujeres, entendiendo estas condiciones de vulnerabilidad. En la práctica, y digo en la práctica porque así es como hemos ido asimilando la dimensión del problema al que nos enfrentamos, es que las características de las mujeres desaparecidas son muy importantes. ¿A qué me refiero con las características? Que a partir de reconocer quiénes son las mujeres que están desapareciendo, podemos entender no solamente las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentaron antes de la desaparición, a las que se enfrentan durante la desaparición y muy probablemente a las que se enfrentarán después de su desaparición si es que son localizadas con vida. Hemos entendido que, por ejemplo, mirar la edad, los rasgos físicos, la condición socioeconómica, el lugar de origen, el estatus migratorio, la existencia de alguna condición física o mental, implica mucho en el fenómeno de la desaparición, porque nos permite justamente reconocer si la víctima es vulnerable o no y en qué entorno. También es muy importante en estos elementos para comprender la desaparición de mujeres y niñas, mirar los contextos. Para nosotras los contextos son por lo menos en dos dimensiones, el entorno familiar y social y el entorno en donde precisamente se lleva a cabo la desaparición. Respecto al contexto familiar, al entorno social, hemos aprendido en México que la identificación justamente de las dinámicas familiares, de las dinámicas laborales, de las dinámicas sociales, pueden darnos algunos elementos importantes para entender por qué una mujer ha sido desaparecida. También nos permite identificar precisamente los ciclos de violencia y las problemáticas personales a las que está justamente la mujer o la niña enfrentada cotidianamente, y además nos ayuda a mapear, a hacer como una especie de mapa de relaciones de convivencia regulares o eventuales de la mujer o la niña víctima de desaparición. Luego está el contexto, el lugar de la desaparición de las mujeres, que nos permite justamente detectar las zonas de mayor riesgo para una mujer o una niña particularmente. Frente al fenómeno de la desaparición, a mí me gustaría compartirles que en México hemos logrado identificar algunos delitos asociados que nos ayudan a entender y explican qué es lo que hay detrás de la desaparición. En general, en términos generales, aunque claramente podemos encontrar otros delitos asociados, pero que en su generalidad hemos logrado detectar 3 delitos. Uno tiene que ver con el delito de corrupción de menores. El segundo delito es la trata de personas. Por lo menos estos 2 primeros delitos asociados directamente con la desaparición de mujeres y niñas más jóvenes. Hay un gran índice de desaparición de mujeres que van aproximadamente de los 12 a los 17 años. Por eso, cuando les hablaba de las características de las mujeres, para nosotros es muy importante entenderlo y comprenderlo, porque ahí también podemos asimilar o ver o prever qué delito o crimen se podría estar cometiendo con esta niña o con esta mujer. Pero también, lamentablemente, detrás de la desaparición encontramos el feminicidio. En este sentido, comprender cuáles son los crímenes o los delitos que pueden estar asociados a la desaparición de personas en México nos ha permitido implementar prácticas y experiencias de búsqueda y localización inmediata, ¿no? que están justamente consideradas en función de las características de las mujeres, de las condiciones de vulnerabilidad de las que hablaba al inicio, y también en función justamente de entender que esto que llamamos perspectiva de género, cuando analizamos el fenómeno de la desaparición, nos pone en una condición o en una situación de urgencia permanente. Cuando una mujer o una niña desaparece en México, las familias, las personas acompañantes o las organizaciones encargadas de buscar a las mujeres y las niñas, lo que hacen es solicitar planes de búsqueda emergentes, atendiendo a la consideración de que en un país como México, la vulnerabilidad de una niña o una mujer puede
devenir fatídicamente en su muerte, ¿no? Porque los índices de feminicidio en México, como les comentaba en un inicio, están aproximadamente en 10 mujeres asesinadas al día. No todos claramente catalogados o tipificados como feminicidio, pero sí justamente como una muerte violenta que caracterizaría el entorno generalizado en donde se están suscitando la desaparición de mujeres. Finalmente, me gustaría comentarles que algunas de los saberes compartidos justamente por las familias de personas desaparecidas, específicamente de mujeres y niñas, nos dicen que cuando una mujer desaparece, cuando una niña desaparece, importa no solamente la aplicación eficiente de los protocolos que tenemos en México, afortunadamente, aunque perfectibles y en muchos casos deficientes, los protocolos de búsqueda, sino también la capacidad de reacción de la propia sociedad civil. Eso es muy importante para el fenómeno de la desaparición de mujeres y niñas, entender que frente a la desaparición masiva de mujeres y niñas, es muy importante la reacción de la sociedad civil y la práctica, la gestión de cadenas comunitarias de búsqueda y localización de personas. Hasta aquí dejo mi primera intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Mitzi Robles, ponente que nos acompaña el día de hoy desde México. A continuación, para hablar del tema de las desapariciones en Venezuela, en el marco de esta crisis humanitaria que hemos confrontado y que, tal como se pudo ver en el video proyectado al inicio, ha llevado a millones de mujeres a trascender las fronteras, tendremos como ponente a la licenciada Aimé Zambrano. La licenciada Aimé Zambrano es antropóloga, fundadora de la plataforma Utopics, creadora del proyecto investigativo Monitor de Femicidios en Venezuela. Licenciada Aimé, un minuto antes de darle la palabra. Invitamos a todas las personas que están presentes en el live a que a través de la plataforma puedan hacer sus preguntas o dejar sus opiniones, las cuales al final de la exposición de la licenciada Zambrano serán respondidas con todo gusto por ellas. Ahora sí, tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes, quisiera compartir pantalla para la presentación que voy a pasar. Del trabajo que hice en conjunto con Reina Báez de la organización EXO, que gratamente me invitó a que hiciéramos un trabajo sobre el tema de las desapariciones acá en Venezuela, desde un subregistro de casos que aparecieron en prensa en el año 2020 y en lo que va del año 2021, ¿no? Entonces, lo primero es compartir. Y apenas me avisan que está a tiro, inicio con la intervención, ¿no? En breve ya las personas de operaciones están activando todo, licenciado. No sé si está a tiro, si ya se ve la presentación.
No, aún no se ve la presentación. Estamos haciendo las gestiones para subir la presentación y así usted puede iniciar. Ok. Agradecemos a todos por su paciencia ante este detalle técnico que tenemos en este momento. Licenciada, y para todas las personas que están presentes, nos disculpamos por estos minutos. Por favor, licenciada Zambrano, ¿podría usted enviar la presentación? Nos comunican desde la logística que puede pasarnos la presentación, ya que tienen inconvenientes para subirla que previamente tenían hace un momento cuando hicimos la prueba. Ok, está bien. Déjame. Ok, bueno, un poco voy a hablar, mientras voy enviando la presentación, de qué es ¿no? De qué fue lo que realizamos. Bueno, nosotras, Reina Baiz y yo, realizamos un monitoreo, bueno, un artículo académico y un monitoreo sobre las desapariciones que han estado ocurriendo acá en Venezuela durante el año 2020 y durante el año 2021, viendo precisamente la falta de cifras, ¿no?, que tenemos en el país desde el año 2016. Entonces, bueno, a partir del monitoreo de 71 medios que realizamos, logramos identificar ciertas 268 casos de desapariciones de mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes en Venezuela durante el año 2020. Y en lo que hasta el 15 de marzo del año 2021 identificamos 51 casos. Entonces, bueno, de allí sacamos una serie de indicadores a partir de los casos de desapariciones, raptos y secuestros que aparecieron en medios digitales nacionales y regionales, ¿no? Un poco basándonos en lo que se ha hecho con el monitoreo de femicidios, ¿no?, en esa experiencia. Bueno, estoy acá enviando la presentación, se está cargando, pero voy a ir adelantando un poco. Y claro, en el contexto en el que estamos ahorita en Venezuela, bueno, que es un contexto de crisis política, económica, social, que bueno, que yo particularmente creo que el tema, claro, esta es una posición muy personal, el tema de las sanciones también acrecienta gran parte de la crisis sistémica que tenemos acá en Venezuela. Entonces, claro, esto ha incidido también en un aumento en la cantidad de casos de desapariciones en el país. Y en la presentación pasada que hizo mi compañera Reina, ella definió muy bien cómo desde la Constitución desde lo que es el Código Penal, acá en Venezuela se tipifican las desapariciones, pero lo que se ha llamado desapariciones forzadas, desapariciones a manos de fuerzas del Estado, más no desapariciones desde lo que serían sujetos particulares, ¿no? Entonces, desde lo que ha sido este artículo, en el que, bueno, además se está trabajando con la recomendación de Medsevi, pudimos destacar la importancia que debería de dar el Estado a las desapariciones como una forma de violencia contra las mujeres, ¿no? Y bueno, a partir de esta recomendación, de qué manera debería el Estado
y una de las recomendaciones que hacemos es que el Estado debería, en la nueva reforma de ley que se está haciendo, debería tipificar las desapariciones dentro de lo que sería las violencias, ¿no? Porque además las desapariciones tienen relación directa con los casos de feminicidios, tienen relación directa con lo que es la trata y tráfico. En el caso de Venezuela no nada más de mujeres, sino también el tráfico de hombres, ¿no? Y de niños, niñas y adolescentes. E igualmente, cuando vemos los corredores migratorios, ¿no? Por lo menos en el caso de Venezuela, en el estado Táchira, vemos que en La Trocha, además, en lo que se llama migración pendular, si no me equivoco, que es cuando van y vienen, ocurren muchos hechos de violencia, ¿no? E incluso en los registros que hemos visto, hemos encontrado casos de mujeres que aparecen asesinadas y hombres también en estas trochas, ¿no? Y que sus cuerpos quedan expuestos en estos espacios de migración. Entonces, claro, la idea de este trabajo es precisamente sentar un precedente, no nada más desde cifras, sino también en algún momento presentando los casos, ¿no? Hablando de la especificidad de estos casos también y que se entienda la importancia, porque además a mí, cuando Reina me hizo la invitación, a mí me interesó muchísimo hacer este tipo de trabajo, porque además acá en Venezuela y bueno, y en Caracas en los últimos 2 meses han estado ocurriendo una serie de hechos que tienen que ver con intentos de rapto de mujeres, acosos en la calle con intentos de raptos en Caracas, ¿no? Y han aparecido muchos casos este año de desapariciones, e incluso hay mujeres que aún continúan desaparecidas, ¿no? Entonces, claro, viendo un poco la experiencia de Mitzi, ¿no? Y de su organización hasta encontrarles, bueno, allí Reina también me propuso como que sería interesante que iniciáramos a hacer un subregistro precisamente de los casos de desapariciones en Venezuela, ¿no? Y no nada más, bueno, como he dicho, desde indicadores, desde cifras, que yo creo que es importante el tema de los indicadores, pero hacerlo desde todo lo que tiene que ver con visibilizar todas las mujeres, las niñas que han sido raptadas, que están desaparecidas, no como un número, sino como seres que, bueno, que no están, ¿no? Y que además tienen unos familiares que están esperando por ellas, ¿no? Esta es como un poco la idea de la propuesta que nosotras estamos haciendo. Bueno, aquí está la presentación y bueno, y ahí iniciaré un poco a hablar de los indicadores, ¿no? Bueno, estas somos las participantes del proyecto y hasta encontrarles es el nombre que tiene el proyecto de Mitzi en México y bueno, y nos pareció bonito ver de qué manera podríamos articular y hacer algo parecido acá en Venezuela, ¿no? Es como un poco la idea. Bueno, del monitoreo que realizamos, como aquí vemos, se hizo desde redes sociales, Twitter y Facebook, donde muchas personas han colocado casos de desapariciones y los mismos familiares colocan allí los casos de desapariciones y desde 71 medios digitales. Lo hicimos desde el 1 de enero del año 2020 hasta el 15 de marzo del año 2021. En el año 2020 contabilizamos un total de 268 desapariciones y desde el mes de enero hasta el 15 de marzo, 51 desapariciones en Venezuela. La siguiente, por favor. Los meses donde ocurrieron en el año 2020 mayor cantidad de desapariciones fue precisamente en el mes de marzo, que es el mes donde inicia todo el tema de la cuarentena por el COVID-19, ¿no? Ese es un mes donde hubo un pico en la cantidad de casos que aparecieron en redes sociales y en medios digitales. Y continúa, luego el pico baja, se mantiene relativamente estable, aunque con sus variaciones, y en diciembre aumenta, ¿no? La siguiente, por favor. Igualmente, bueno, acá podemos ver la distribución con relación, aquí intentamos hacer como un mapeo con relación a la cantidad de casos por estados del país y vemos que los estados donde hay mayor cantidad de casos de desapariciones es en el estado Bolívar, que además es un estado que tiene un contexto bien particular por todo el tema de su actividad económica principal, que es la minería,
y se han dado, o sea, han llegado mucha información de que muchas veces las mujeres que entran a las minas a trabajar nunca vuelven o no se sabe más de ellas, ¿no? Entonces, además que este dato es súper revelador porque son 50 casos nada más en el estado Bolívar de desapariciones. No nada más de mujeres, porque en este momento estamos hablando de personas en general, pero otra cosa que vimos es que hay parejas, o sea, hombres y mujeres que se han ido a las minas a trabajar y tampoco vuelven, ¿no? Igualmente, bueno, vemos el caso de Falcón, donde hubo en el año 2020 un naufragio, entre comillas, porque los familiares hablan de desaparición, de una lancha que iba hacia Aruba, si no me equivoco, y se cree que la lancha o nunca llegó o llegó y la gente está en condiciones probablemente de tráfico, ¿no? Entonces, vemos que Falcón tiene un número muy alto. Táchira, por supuesto, que es un estado fronterizo y en donde se encuentran estas trochas de las que estaba hablando en un principio, también tiene un número alto. O sea, comenzamos a ver cómo en los estados donde hay mayor cantidad de población y en los estados fronterizos es donde vemos mayor cantidad de casos de desapariciones. Por favor, la siguiente. Y bueno, acá en el año 2021 vemos que la tendencia sigue. Entonces vemos que el estado Bolívar tiene igualmente la mayor cantidad de casos de desapariciones, seguido, a mí esto me llama mucho la atención, del estado Lara, del estado Miranda y del estado Zulia, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces acá hablamos específicamente de lo que tiene que ver con las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres. Durante el año 2020, los estados con mayor cantidad de casos de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes son Bolívar, con 17 casos, Táchira con 15 casos, Distrito Capital y Miranda con 12 casos respectivamente y Mérida con 10 casos. En lo que va del año 2021, la mayoría de los casos ocurrieron en Distrito Capital, Lara y Miranda con 5 respectivamente, Portuguesa 4 y Zulia 3, ¿no? Vemos que siguen apareciendo estados fronterizos. Acá en Venezuela, no sé, a diferencia un poco de México, vemos que la mayoría de los casos de desapariciones son de mujeres, ¿no? Mujeres, niñas o adolescentes. Es el género femenino. Vemos que en el año 2020 ocurrieron desde nuestro subregistro, pudimos notar que fueron 126 desapariciones de mujeres, con relación, a diferencia de 91 casos de hombres de género masculino, a pesar de que no existe información con relación a 51 casos. Y aquí hubo una equivocación, porque en el 2021, en realidad fueron 30 casos del género femenino y masculino fueron 21, ¿no? Entonces vemos cómo siempre, o sea, en estos registros que hemos venido haciendo, el género femenino es el que más desaparece, ¿no? Acá en Venezuela. La siguiente, por favor. Las edades. Muy parecido también a México. Vemos que los picos de edades es de los 11 a los 20 años. Son las edades en los que desaparece mayor cantidad de personas, en el caso de Venezuela. Ocurre así en el año 2020. La siguiente, por favor. E igualmente en el año 2021, ¿no? Vemos que el pico es de 11, de los 11 a los 20 años. La siguiente. Y bueno, acá es un poco, ¿no?, lo que vengo diciendo. La siguiente, por favor. Las causas del hecho, ¿no? Aquí yo puse violencia machista, pero sería violencia basada en género. La mayoría de los casos, o las causas de las que vimos, de los casos de desapariciones de personas, ¿no? Acá, luego esto hicimos el cruce con relación a la cantidad de mujeres, es por violencia basada en género, 58 casos. Por tráfico y trata de personas, 41 casos. Seguido de migración, o sea, gente que viaja y no se sabe más de ella, e indeterminado, ¿no?, que es un 74%. A mí me llama mucho la atención que cuando acá, por ejemplo, algún familiar va a hacer una denuncia por desaparición, terminan a veces diciendo los mismos cuerpos judiciales de que, bueno, a lo mejor es una muchacha que se escapó o se fue con el novio. Y acá podemos ver que escape del hogar es solo 5 casos con relación a 268 casos, ¿no? Entonces, esto es un indicador súper interesante y creo que súper importante para que veamos que, bueno, que
Yo creo que eso de la alerta ámbar o la alerta temprana con relación a las desapariciones es súper importante en cualquiera de los países y nos habla un poco de esa relación existente, ¿no? Entre lo que es la violencia basada en género y las desapariciones. El siguiente, por favor. Bueno, lo vemos igualmente en el año 2021, que vemos que es 11, y 4 y 3. La siguiente, por favor. Ajá. Dentro de las causas de las desapariciones durante el año 2020, podemos notar que la principal causa fue la violencia basada en género en 58 casos. Y si sacamos el porcentaje en función de la cantidad de mujeres, el total es de un 46.03%. En el año 2020, de estos 58 casos, 43 terminaron en femicidios. Fueron casos en los que las mujeres desaparecieron y luego sus cuerpos aparecieron generalmente expuestos en espacios públicos y fueron víctimas de femicidio o estaban enterradas, ¿no? Y las desapariciones se dieron para ocultar el cuerpo de las asesinadas o lo dejaron expuestos en espacios públicos. Lo que va del año 2021, de estos 11 casos por violencia basada en género, que daría un total de 39,28%, 30 de estos casos de mujeres, 8 terminaron en femicidios, ¿no? Durante el año 2020 vemos que en 24 casos de mujeres desaparecidas los responsables fueron sus parejas o exparejas. En 17 casos los responsables fueron personas conocidas, en 8 casos son responsables los familiares y en 77 casos es indeterminada la responsabilidad con relación a la desaparición. Igualmente en el año 2021, 5 casos de mujeres desaparecidas, los responsables son sus parejas o exparejas, en 2 casos familiares, en 2 casos conocidos y en 21 casos es indeterminada la responsabilidad. La siguiente, por favor. Y bueno, con relación al tema de la movilidad, durante el año 2020 se reflejaron en total 19 niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en contexto de movilidad. En lo que va del año 2021 son 2 mujeres. La mayoría de las desapariciones ocurrieron en los estados Táchira, estado fronterizo, Bolívar, Mérida, Apure, Falcón, con 2 casos cada una. 7 mujeres aparecieron con vida, 4 fueron rescatadas, 6 no aparecen y una mujer apareció asesinada. En muchos casos las mujeres iban acompañadas por su pareja masculina o por sus hijos, quienes también están desaparecidos, ¿no? Y bueno, estas es un poco las recomendaciones. Un poco lo que es al principio, que debería de tipificarse dentro de lo que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el delito de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres. Al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia y Paz, la creación y automatización de un registro nacional de personas desaparecidas o extraviadas, que debería estar a cargo del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses. Y, bueno, a las organizaciones feministas y la sociedad civil exigir, bueno, cómo unimos voluntades y exigir al Estado el cumplimiento efectivo de la Recomendación General número 2 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, asumiendo las obligaciones allí establecidas. Bueno, este es un poco a grandes rasgos la presentación. Estamos, bueno, precisamente queremos hacer un informe, sacar un informe con toda esta información que recopilamos porque, bueno, hay cosas que quedaron por fuera. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Zambrano, por su excelente ponencia y pues a todos los que están presentes, gracias por su comprensión. Estos detalles técnicos suceden. Ahora bien, entre las preguntas que hemos recibido, tenemos una pregunta para la licenciada Mitzi Robles. Licenciada, en base a su experiencia, ¿qué acciones recomendaría usted para la prevención de las desapariciones como una forma de violencia basada en género? Sí, gracias. Bueno, antes que nada, pues felicitar el esfuerzo que están haciendo en Venezuela. La verdad es que es muy interesante el ejercicio que están haciendo. Claramente en México estamos en otro momento también por los tipos de violencia que estamos viviendo. Gran parte de la violencia tiene que ver con la mal llamada guerra contra el narcotráfico desde el 2006 y quizás eso explica un poco los parámetros, las dimensiones del fenómeno de desaparición y también explica por qué 3 partes de la cifra oficial está asociada con desapariciones de hombres, ¿no? Claramente ahí hay una lógica, ¿no? Y eso es interesante verlo, ¿no? Y me gustaría
como de alguna manera dejarlo ahí para que también ustedes pues vayan mirando los entornos, los contextos y las diferentes tipos de violencia, ¿no? Como recomendación a la prevención de desaparición de mujeres, en México estamos justo en esa discusión, ¿no? Porque aunque hemos avanzado, por ejemplo, de personas desaparecidas, aunque hay todavía muchísimas observaciones y críticas a los registros oficiales, pero se ha avanzado un poco digamos, en la manera de dimensionar, aunque a mí me parece que Aimee tocaba un punto muy importante ahí, ¿no? En el caso de México es una cifra tan grande, la demanda política y ética fundamental que se coloca en el centro es reconocer en las cifras a las vidas de las personas, ¿no? Reconstruir realmente sus narrativas, reconstruir la identidad de las personas que están desaparecidas, que siempre se una persona en voz de sus familiares, ¿no? Y decíamos que estamos en ese momento de prevenir la desaparición, cuando estamos frente a prácticas generalizadas en términos sociales, políticos, económicos, culturales, asociadas con violencia de género o violencia. En México estamos tratando desde muchísimas organizaciones feministas justamente poner en el centro la proyección de programas educativos, sociales y culturales que permitan entender primero, porque es importante hacer la distinción de la violencia en contra de las mujeres frente a otras violencias. Incluso en el caso de la desaparición de personas, hace no mucho tiempo se pensaba que hablar de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes específicamente era una manera de discriminar la desaparición de los compañeros hombres, ¿no? Y entonces tuvimos que atravesar por un proceso de explicación de por qué era importante justamente hacer esta distinción, ¿no? Entender la distinción nos permitía comprender las causas y comprender justamente las formas en que podría el problema. Segundo, una forma de entender el fenómeno y asistir a un modelo de prevención tiene que ver justamente con el tema del registro. El registro tiene una función muy específica que tiene que ver con comprender los contextos en donde sucede la desaparición y entender quiénes son las personas que están desapareciendo, ¿no? Es decir, cuando uno anota en un registro el nombre, la edad, la localidad, la situación socioeconómica, el estatus migratorio, está identificando qué tipos de personas están siendo más vulnerables al fenómeno. Y entonces eso permite justamente implementar prácticas de prevención en los lugares y en las comunidades en donde se están suscitando. En el colectivo del que yo formo parte tenemos justamente previendo cómo atender el fenómeno de la desaparición. Creíamos que era muy importante el proceso de sensibilización frente a las poblaciones que eran expuestas y que quizás no estaban tan conscientes del problema. Y construimos un proyectito que le llamamos Arte por nuestros desaparecidos y desaparecidas, que tiene que ver con pintar murales en las zonas específicas donde desaparecen las personas en la Ciudad de México. Eso nos permite, por un lado, visibilizar que en ese lugar se sucedió una desaparición y por otro lado nos permite mapear, es decir, construir mapas que justamente nos permiten identificar cuáles son esos contextos que permiten que se suscite la desaparición de una persona. Son murales que en realidad son como pues una especie de fotovolante o afiche gigante, ¿no? Porque tiene el rostro de la persona desaparecida. Claro que siempre buscamos que la imagen proyecte justamente pues la esperanza y la vida a la que están asistiendo claramente las familias de esas personas, y los acompañamos con un mensaje de sensibilización, ¿no? De si se trata de una niña, ¿por qué una niña no tendría que desaparecer? ¿Qué tendría que estar haciendo una niña de 13, 14, 15 años? Y finalmente, creo que es muy importante entender que para prevenir la desaparición de personas, lo más importante, y que ahí sí lo comento y lo evoco desde la experiencia práctica, lo más importante es construir redes de solidaridad. Lamentablemente, al inicio de la búsqueda de una persona desaparecida, los únicos o las únicas que buscan son las madres, los padres, las hermanas, los hermanos.
Y es muy importante que las redes de solidaridad se extiendan mucho más allá de las familias, porque al final de cuentas, a lo que se enfrenta la comunidad frente al problema de desaparición no solamente es a la ausencia física del cuerpo de una persona y no solamente tiene que ver con un problema individual, sino justamente a la ruptura de dinámicas de vincularidad, específicamente cuando desaparece una persona, lo que hay es que se rompe un vínculo dentro de esa comunidad, que es muy importante nombrar y que es muy importante reconstruir. ¿Cómo se reconstruye? Pues claramente construyendo estas redes de solidaridad que permiten implementar prácticas de búsqueda inmediatas y extendidas en el tiempo cuando las desapariciones se convierten en larga data, pero que son muy importantes porque eso es lo que justamente permite que los gobiernos o los estados vayan poniendo atención en las demandas de las familias que están buscando a una persona desaparecida. En el contexto de movilidad o migratorio específicamente, pues no sé si ustedes sepan, pero en México cada año se hace, excepto del año pasado por el contexto de la pandemia, pero cada año, por ejemplo, se hace una caravana de madres de personas migrantes que desaparecieron en tránsito por México. Es decir, cuando hablamos de redes de solidaridad, no significa solamente las redes que están situadas dentro de las comunidades, sino también las redes que se extienden a través de los territorios, de las geografías, y que no necesariamente son tan ubicadas en un problema migratorio. Claramente, la red de solidaridad se tiene que entender. La caravana de madres migrantes que lleva aproximadamente 15, 16 años llegando a México, ha tenido también muchas aliadas y muchos aliados en el territorio nacional, en México, justamente para desarrollar estas prácticas de búsqueda y que al final de cuentas, pues, probablemente no en las mismas proporciones en que se suscita la desaparición, pero sí se dan esperanzadoras localizaciones de personas desaparecidas. Entonces, yo creo que en términos de prevención, lo más importante es la sensibilización de la sociedad, porque los estados no van a responder si no existe ese proceso de sensibilización. Si la sociedad no exige, el Estado es omiso y se declara incompetente frente a eso. En México tenemos una ley nacional en materia de desaparición de personas y tenemos construidos protocolos jurídicamente reconocidos de búsqueda e investigación de personas desaparecidas gracias a los procesos sociales y políticos que emprendieron las familias y a esos procesos sociales y políticos que fueron compartidos durante los últimos años, también con grupos solidarios con los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Entonces, pues dejo ahí solamente la intervención, la sensibilización, la comprensión del problema y muy importante, trabajar en la no estigmatización de la persona que desaparece. Ciertamente en México, con las cifras que tenemos, seguimos enfrentando no solamente dentro de las instituciones, sino también fuera de las instituciones, es decir, en la propia población civil, seguimos enfrentando el estigma con las personas desaparecidas. Si una mujer desaparece o una niña desaparece, igualmente se sigue diciendo que se fue por voluntad propia, que se había ido que se fue con el novio o que seguramente está en una fiesta y después va a regresar, ¿no? Cuando sabemos que en un contexto de alta violencia de género esté siendo víctima de la comisión de algún delito, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Mitzi, por su exposición ante la pregunta. Ya para finalizar, licenciada Zambrano, tenemos una pregunta para usted. Desde su experiencia, al contrastar la información del monitoreo realizado, ¿qué acciones estima usted necesarias para prevenir las desapariciones en Venezuela? Bueno, lo primero es que si desde acá hicimos un subregistro, ¿no? Y un monitoreo desde los medios, pero si el Estado lo primero que hace es comenzar a hacer un plan precisamente para hacer un registro oficial de la cantidad de casos de desapariciones y además haciendo un mapeo, puede elaborar planes focalizados con relación a esos estados donde vemos que existen donde existe esta problemática, ¿no? Donde está ocurriendo este hecho. Por ejemplo, si vemos que el estado Bolívar es un estado donde hay una alta incidencia de desapariciones, el estado debería
todo el cuerpo del Estado. O sea, yo insisto en esto porque siempre termina como dejándosele esa tarea a un ministerio o a la gobernación, y no, tiene que ser el cuerpo del Estado abocado a esta problemática. O sea, estamos viendo que la cifra es sumamente alta, ¿no? Tiene que abocarse a hacer planes en las zonas fronterizas, precisamente, bueno, para atender, primero cuando llega una denuncia relacionada al tema de la desaparición, ¿no? O sea, que sigue ocurriendo esto, ¿no? Un poco lo que dije al principio y que Mitzi también lo está diciendo, y vi que Indira Libertad también lo colocó en los comentarios, ¿no? Sí. Se termina estigmatizando a la mujer, la niña, la adolescente desaparecida. Incluso vemos en redes sociales como a veces en Twitter la misma gente coloca cosas como que está de fiesta, está de rumba, está de parranda, y no, los números te están indicando que no es así. Que más bien el hecho de que una mujer desaparezca, una niña desaparezca, una adolescente desaparezca, tiene que ser una alarma, una alerta. O sea, tiene que haber una alerta, no sé si morada, ámbar, naranja, póngale el color que quieran, pero tiene que ser una alerta para las instituciones para que se aboquen a la búsqueda de estas mujeres, de estas niñas, de estas adolescentes, porque además el tiempo cuenta en estos casos. Y como vemos, la mayoría de estos casos están asociados a otro tipo de violencia basada en género. Y vemos además que las edades son entre 11 y 20 años, o sea, estamos hablando de niñas y adolescentes, además, y de mujeres muy jóvenes. Creo que eso es importante. Igualmente es importante, y acá retomo un poco lo que dice Mitzi, además que tienen allá en México una experiencia vastísima que, bueno, que a nosotras en Venezuela nos encantaría aprender mucho de ella, que tiene que haber educación a la sociedad con relación a este tema, ¿no? Que la gente entienda, primero que vea la suma de las desapariciones. A veces eso se ve como fragmentado. Yo siempre insisto en que cuando tú ves fragmentada la realidad y no ves la complejidad de lo que hay detrás y de lo que está ocurriendo, no te das cuenta de lo sistémico de lo que pasa, ¿no? Esto pasa con los femicidios, pasa con el tema de las desapariciones, e incluso cuando Reina me invita a que hagamos el trabajo en conjunto y yo comienzo a hacer este levantamiento de la información, yo misma me impresioné de, primero, la cantidad de casos de mujeres, segundo, de las edades, y tercero, cuando comencé a mapear de las zonas, ¿no? Si se comienza a hacer una campaña precisamente para que la sociedad entienda, no nada más la sociedad del Estado, todos entiendan cómo la desaparición es una violencia basada en género, yo creo que eso incidiría en que disminuya la cantidad de desapariciones en Venezuela también. Y que el Estado además lo ve como un problema de Estado, que está afectando al cuerpo mujer, que es el que está dando la batalla todos los días en la calle, porque además es la que se echa las tres, la doble jornada, el cuidado de los niños, niñas, o sea, es la que hace todo acá en Venezuela, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por esa vía, y bueno, y aprender también de las experiencias de compañeras, de organizaciones que ya tienen una trayectoria, ¿no? En base a este trabajo con relación al tema de las desapariciones. Ok, muchísimas gracias, licenciada Zambrano. Bueno, hemos llegado al final del conversatorio del día de hoy. Muchísimas gracias, licenciada Robles, por su excelente ponencia. Igual, licenciada Zambrano, por traer, licenciada Robles, a Venezuela toda la experiencia de lo que ha sido la trayectoria y todos los planteamientos, como refería Aimé, desde México. Una vez más, me pliego desde las organizaciones pues, que conformamos parte de la Mejor Ruta a la invitación extensiva a todas aquellas personas, a todas aquellas organizaciones que nos están viendo el día de hoy de manera sincrónica, y quienes posteriormente podrán tener acceso a este live de manera sincrónica, a plegarse a esta campaña por los derechos humanos de las niñas, adolescentes y de las mujeres en situación de movilidad. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Gracias.